de clases. Vale. Pues eso, que me han dicho que seguramente cambiemos de software de grabación, pero bueno, de momento este es el que hay. Yo estoy muy a favor de cambiar de software porque bueno, vamos, ha funcionado muy bien mucho tiempo, pero ahora, si estuviese integrado en Moodle, el aula virtual funcionaría mejor, pero aquí así suelto no me está enganchando ahí también. En Moodle lo he usado mucho y me va muy bien. Pero bueno, sin más temas que no son ámbito ni vuestro ni mío, pues vamos, pues aquí hacemos lo que nos digan, si Jitsi Jitsi, si Acrobat pues Acrobat. Vamos a comenzar. Comparto pantalla, ya sabéis, cualquier cosita me habláis directamente porque no voy a ver ni manos ni caras, así que me decís si me interrumpís en cualquier momento sin ningún problema, pues faltaría más. Y vamos por aquí, le voy a dar aquí a grabar también, por aquí para tener dos. Vale. Sin cámara, perfecto, no necesitamos cámara por aquí porque la tengo usándola en el otro sitio. Y ya estamos listos para comenzar. Y bueno, pues hoy de lo que íbamos a hablar dentro pues de este área de microbiología y salud alimentaria, pues vamos a hablar de este tema que es la conservación y almacenamiento de alimentos. Que bueno, yo creo que es un tema que trata cosas que son bastante que se recogen casi todas dentro del ámbito de conocimientos generales, vamos, que es la típica cosa a mí que me decía mi madre, casi todas las cosas que vamos a ver hoy son los típicos consejos que ya me daba mi madre, mi abuela, son cosas que se saben de hace mucho tiempo sobre cómo conservar y almacenar alimentos. Pero bueno, que sea sencillo no quiere decir que no tengamos que sabérnoslo. Si es sencillo, pues mejor. Lo que sí vamos a intentar es profundizar un poco en la ciencia que hay detrás de estas cosas que ya se saben desde hace tiempo. Profundizar un poco en la base biológica o bioquímica en muchos casos de qué es lo que está pasando por ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar. A ver esto qué tal. Uy, se me ha escapado esa. No pasa nada. Se me ha escapado ahí una diapositiva, pero no pasa nada. Y bueno, pues ya podemos imaginar que cuando hablamos de conservación y transporte de alimentos, pues hay una serie de fases que tenemos que asegurarnos en este proceso de la conservación y almacenamiento de los alimentos y que en esencia pues tiene tres objetivos. Por un lado, garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del producto. Os recuerdo que son dos conceptos diferentes. La seguridad alimentaria hace referencia a la salubridad, ¿no? A que no sea un problema sanitario, que no sea un problema de salud para la gente que consuma ese producto, que no te vayas a poner malo por comértelo, pero que eso es una cosa muy diferente a la calidad del producto. La calidad hace referencia a que mantenga los niveles de presencia, o sea, que sea atractivo, o sea, que lo suficientemente atractivo para el consumidor, que no tenga golpes, que no huela raro, bueno, que puede pasar esas cosas y ser perfectamente, o sea, puede no cumplir los criterios de calidad y ser perfectamente saludable. O sea, no tiene son dos cosas diferentes. Por un lado, la seguridad alimentaria, la salubridad, que no te pongas malo, y por otro, la calidad del producto, pues que tenga una imagen pues que sea adecuada. Por eso cuando te vas allá a comprar fruta a un mercado, pues tienes la fruta a lo mejor un poco más fea, pero perfectamente salubre, porque no, pues ahí llevan la fruta que no ha cumplido los criterios de calidad de los grandes almacenes. Y como son muy grandes, pues pueden comprar ahí todo lo más bonito y lo que no es tan bonito, pues se vende a segundas líneas de distribución, como por ejemplo los mercadillos, que son comidas perfectamente salubles, pero que no tienen ese proceso pues a lo mejor no cumplen esos criterios de calidad. Por otro lado, lo que permite el otro objetivo es asegurar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas desde la producción hasta el consumidor, ¿vale? O sea, Salva, ¿sí? perdona que te corte, pero no vemos las Ah, diapos. No sé vale. si tu intención es que las veamos, sí, Sí, ¿no? sí, sí, total Vale, intención. Así que vamos a revisar a ver qué está pasando por aquí. vale, No, guay, gracias. no, gracias a ti por avisarme. Ti, ti, ti. Por eso de hecho, me viene genial que me lo digas. Pues a ver, voy a volver a compartir pantalla y voy a compartir toda la pantalla otra vez, que creo que ese es el truco para que funcione bien esto. A ver, vamos. Uy, ya empezó la locura. Vale, pues voy a compartir toda la pantalla a ver si ahora no nos da problemas. Pum, y vuelvo a iniciar esta grabación. Vale, 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 sí, ahora sí se ve perfecto. vale, genial. Pues eso, bueno, lo que os estaba contando aplica perfectamente, ¿vale? Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me hace esto ahora? Ah, vale.
Vale, ahora sí. Ya lo tenemos. Y ahora sí, debería funcionar. Perfecto. Pues eso, los objetivos que os estaba comentando, ¿vale? Por un lado, garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del producto, que ya hemos hablado de ello. Asegurar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas desde la producción al consumidor. Aquí me refiero sobre todo a los procesos que hay, en todos los pasos intermedios, en todos los procesos intermedios que hay, desde que tú coges el alimento hasta que llega hasta el consumidor. Y cuando hablamos de condiciones óptimas, pues porque es que es una cosa que interesa a todos los pasos intermedios, ¿no? Si hay una pérdida de calidad o de producción, pues eso afecta a todos los elementos de la cadena. Así que estas medidas pues tienen el objetivo de asegurarse de que todo cumple las reglas, porque que falle en un lado fastidia a todos. Y por último, previene contaminaciones y pérdidas económicas, porque todos los alimentos que no cumplen estas condiciones deben ser retirados y encima también puede haber sanciones, o sea que pérdida de reputación de la empresa, del productor, lo que implica pues problemas con las ventas, así que tiene funciones muy importantes. No es casualidad que todas las pues que haya medidas tan férreas y de tanta seguridad en todos estos procesos. Primero, porque les interesa a las propias empresas y segundo, porque les obligan, que para eso hay un proceso, una serie de normativa muy, muy estricta con todo esto. Así que ahora, vamos a ir fase por fase viendo todos los procesos relacionados con el transporte y el almacenamiento de los alimentos para ver cómo se realizan cómo se realizan estos procesos de higiene dentro de cada uno de ellos. Y empezamos por el primero, que sería bueno, ellos lo orden ahí, sería la recepción de las materias primas, ¿no? De cómo llegan estas materias primas al espacio donde va a ser transformado o distribuido. Eh, y para ello, pues hay una serie de espacios que tenemos una serie de espacios que afectan, que se definen en este proceso de recepción y que tienen que ser vigilados y que forman parte de este proceso pues de revisión y de manipulación. Por un lado tenemos la zona de recepción, ¿no? ¿Dónde llega todo esto, no? Generalmente pues llegará en forma de un camión, yo qué sé, imagino hay un montón de leche que llega en su cisterna. Esta leche, ¿dónde va a llegar? ¿Dónde se va a recepcionar, no? ¿Cómo nos aseguramos que esta zona que está llegando pues no es la misma por donde entran y salen los trabajadores, por ejemplo? O que no es la misma por donde entran otros materiales de carga, pues yo qué sé, donde llegan ahí los palés para otra cosa. Es una zona que tiene que estar separada, higienizada y con un continuo proceso de vigilancia para que no se produzcan contaminaciones. Es el punto de entrada y el principal espacio donde se pueden producir contaminaciones, porque está abierto al exterior, ¿vale? Eh, y luego, una vez que hemos llegado a hemos recibido este proceso, estas materias primas, pues existe un proceso de inspección visual y sensorial. Y esto, pues, existen maneras de tecnificarlo con distintos instrumentos de medición de los olores, de los colores, etcétera, pero generalmente y tradicionalmente y en esencia sigue siendo un proceso que es una inspección visual. Son gente, personas mirando, olisqueando, viendo la textura, etcétera. O sea, es un proceso súper artesanal. Yo estoy convencido que en la antigua Roma esto pasaba igual. Había un señor que cuando llegaba, bueno, señora, y cuando llegaba pues los pescados ahí del barco pesquero, pues lo primero que hacía era mirar, oler y comprobar que la textura era adecuada. En el caso de frutas y verduras, pues se analiza la frescura, si tiene golpes, si hay exceso de moho, porque moho siempre va a haber alguna cantidad. Y en el caso de alimentos envasados, pues lo que se revisa es que los envases no tengan daños ni abolladuras. Aquí es un buen ejemplo del tema de la calidad del producto. O sea, generalmente no va a afectar que un envase tenga una abolladura a su salubridad, pero lo que pasa es que sí que no se va a vender. Directamente la gente lo va a esquivar. Igual que tenga una fruta con un pequeño golpe, pues directamente en los supermercados, pues verás que la gente va rebuscando entre las manzanas y la que tiene un golpecito inevitablemente no se queda seleccionada y a los 2 días pues la tienen que retirar porque no se la come nadie, no se la compra nadie. Pues entonces, como eso va a pasar, pues intentan que no llegue hasta en el sistema, en la fase de recepción de materias primas, pues generalmente se retira ya. En esta zona de recepción de materias primas existe generalmente, depende, hombre, si son alimentos envasados, pero incluso con los alimentos envasados, existe un control de temperaturas. Un control de temperaturas que va a ser diferente dependiendo de la materia prima que va a recepcionarse. La- las carnes frescas, pues tenemos una temperatura máxima de en torno a los 4 grados. Este es un límite de los 4 grados
que está en relación con la actividad biológica de las bacterias. Generalmente las bacterias no proliferan en temperaturas inferiores a 6 grados. 6 grados es el límite, ¿vale? Porque determinados procesos biológicos, básicamente el líquido que hay en el citoplasma de las bacterias, el citoplasma es el líquido que las rellena, pues no se congela, pero la actividad ya es tan lenta porque el líquido está tan denso que, pues que las bacterias sencillamente no proliferan. No mata a las bacterias, pero no, matar a las bacterias implica muchas cosas, pero lo que hace es que no proliferan. Y generalmente esto ya viene desde la distribución. Hombre, si está súper cerca, súper cerca, ¿no? Pero si el proceso de, pues el matadero no está en el mismo lugar donde la recepción de materias primas, pues ya viene a esa temperatura desde el camión que lo ha llevado. La carne picada, por ejemplo, pues tiene un máximo de 2 grados. Y esto es debido a que la carne picada, pues, como está picada, el acceso de las bacterias a los distintos nutrientes es más sencillo. Hay más líquidos, los líquidos intersticiales, que es ese líquido rojito que vemos en la carne, que no suele ser sangre, muy raro que veamos sangre, son estos liquiditos que rellenan que están entre los tejidos. Y ese líquido es muy nutritivo y al estar mezclado con la carne, que encima los tejidos se han roto para formar la carne picada, pues facilita la alimentación de las bacterias. Así que hay que reducir un poquito más la temperatura para bajar incluso más esa actividad. Los pescados y mariscos también se mueven en esta temperatura de los 2 grados. Y esto es debido a que los pescados y mariscos son alimentos que se contaminan a gran velocidad, mucho más que las carnes. Y encima la calidad se pierde al instante. En cuanto tienen una mínima actividad bacteriana, el olor y tal ya lo convierten ya ha perdido toda la calidad y encima son mucho más tóxicas que las carnes. Entonces, debido a que el tipo de bacterias que se alimentan de pescados y mariscos, pues nosotros los seres humanos estamos menos habituados que los de las carnes. Entonces, pues son más peligrosos para nosotros. Tenemos ahí un sistema inmune menos preparado. Los alimentos refrigerados que no encajan en este perfil, pues tienen un máximo de 5 grados, que ya vienen refrigerados de antes. Los congelados, pues un mínimo generalmente en torno a los 18 grados bajo cero, que pues, es una temperatura razonable para mantener la cadena de frío, en este caso. Vienen desde es que claro, estamos hablando aquí de ultracongelados, no es que lo enfriemos para meterlo en la nevera, son alimentos que pueden llevar semanas o incluso meses congelados. En el caso de los pescados, vendrán desde esa temperatura desde que se pescaron en alta mar y ya los congelan a esa temperatura y se tienen que mantener así pues hasta que te lo vayas a cocinar, lo cual es un proceso logísticamente súper complicado si lo pensamos. Ese barco pesquero que está ahí en Canadá, que ya tiene que tener unos congeladores enormes para almacenar todo el pescado, tienen que trabajar el pescado ya en el propio barco, o sea, es un proceso complicadillo, o sea, que viene ya preparado desde el barco. Y una vez que hemos hecho este proceso de recepción de materias primas, pues se hace un control de fechas y etiquetado, ¿no? Para ser conscientes de cuándo ha llegado esto, qué cantidad, qué fechas, en qué condiciones, etcétera. Por un lado se revisa que los alimentos estén dentro del periodo de consumo seguro y se aseguran que el etiquetado que se va a realizar pues incluye el lote y la procedencia, las condiciones de almacenamiento recomendadas y si hay alguna de estas cosas que no encajan en el etiquetado, algo que no está como debería estar, pues oye, se rechaza el producto y se notifica al proveedor. Dices, oye, es que esta procedencia que me has indicado no corresponde. Me has dicho aquí que esto es de Almería y resulta que es de otro lado. Pues hay un rechazo del producto y se manda de vuelta. Si el etiquetado es irregular, se detecta algún problema, pues se manda de vuelta. Y una vez que ha habido este proceso de recepción y control, pues ya se puede proceder al almacenamiento. Para este almacenamiento, lo primero que se tiene en cuenta es la separación de productos. Los crudos y cocinados se deben almacenar por separado. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez en otra asignatura. El objetivo de esta separación de crudos y cocinados es debido a que están en diferentes puntos ¿cómo diría? Pues sí, en distintos lo que pasa con los alimentos cocinados es que tenemos un medio en el que ya hemos eliminado gran parte de la actividad biológica de bacterias, el propio proceso de cocinado, ¿no? Pues el calor y tal las elimina. Entonces está en pues este alimento cocinado tiene unas condiciones de una mayor inocuidad. Ya no tiene la actividad bacteriana es mínima hasta que empieza a proliferar de nuevo.
Mientras que las comidas crudas, pues sí que tienen una actividad biológica más grande, porque la actividad biológica está ahí. Entonces, si yo mezclo productos cocinados con crudos, lo que pasa es que se me recontaminan los alimentos cocinados, lo cual es una idea muy mala, ¿no? Porque volvemos a empezar. Lo lógico es, cuando están crudos, mantenerlas así, por separado. Cuando están cocinados, apartarlas para tener una inocuidad de pues, lo mayor posible para que aguanten el mayor tiempo posible. Luego hacemos una diferenciación entre alimentos secos y perecederos, porque unos y otros tienen diferentes modos de conservación y claro, los alimentos secos, por ejemplo, requieren menos energía, menos gasto energético para su conservación, por lo que no merece la pena almacenarlos en el mismo lugar que los perecederos. Probablemente un alimento seco, con que esté en un espacio seco, oscuro y con una temperatura constante, va a estar bien. No tengo que gastar energía en un sistema de refrigeración tan potente como requieren los alimentos perecederos. Eh, y por último, pues aislar alimentos con olores fuertes, o sea, básicamente para no contaminar olfativamente a los otros alimentos, porque no quieres comprarte un bacalao y que huela a gambas, y entonces porque puede generar ahí, bueno, puede no, genera problemas de calidad de los alimentos. Eh, una vez que ya hemos hecho esta separación de producto, pues gestionamos las condiciones óptimas para estos alimentos. Pues tienen que ser espacios ventilados y limpios, porque pues, es la manera de evitar la proliferación y la contaminación con distintos agentes patógenos. El uso de estanterías, ya que generalmente esta contaminación va de abajo a arriba, ¿vale? Esto es como, eh, o sea, los bacterias no vuelan, ¿vale? O sea, sí que pueden estar en el aire, pero la concentración de bacterias en el aire es pequeñísima, es muy difícil que se produce, sí que existe, pero que es mucho más complicada de producirse. Lo normal es que la contaminación con microorganismos se produzca, o con hongos y tal, se produzca desde el suelo para arriba, ¿vale? De una superficie hacia arriba, van subiendo, van trepando. Pero pues si tenemos los alimentos en una estantería separada del suelo, pues es más difícil que lleguen. Con el tiempo llegarán, pero claro, minimizamos el contacto. Eh, y por último, verificamos la temperatura de almacenamiento. Pues en cámaras de refrigeración o en cámaras de congelación, según el tipo de alimento. He puesto aquí este gráfico del FIFO porque bueno, nos vamos a referir a él varias veces en esta sesión, y es este principio básico del almacenamiento. Lo he puesto aquí, lo podría haber puesto en cualquier lado porque es como la clave fundamental del almacenamiento, que es la idea, lo que entra primero, eh, lo que entra primero es lo último en lo que primero, lo que lleva más tiempo en el almacén es lo primero en salir, ¿vale? First in, first out. Eh, y esto, que parece una cosa muy lógica, ¿no? Que lo que primero que entra es lo último en salir. O sea, lo primero, lo que ha entrado antes es lo primero en salir. Pues no es tan sencillo de gestionar, ¿no? Porque tú empiezas a almacenar ahí en tu almacén y claro, tú lo que llega lo pones en lo que tienes más espacio, que generalmente es la zona de fuera, la zona del exterior de tu zona de almacenaje, por lo que tiendes a coger eso, lo primero tiende a ser lo primero que coges para sacarlo, por lo que tienes que organizar todo un sistema logístico de manera que las entradas se produzcan por la zona trasera y lo vas moviendo hacia adelante para que lo primero que sale sea lo primero que entró y no lo último, ¿vale? Entonces, esto, que es un principio que se aplica para el almacenamiento, ya sea en cualquier industria alimentaria, y también debería ser para cualquier casa en la nevera, pero no es tan sencillo, es tan sencillo, ¿eh? Si no, probar ahí con los yogures en casa y ya veréis cómo, si no lo haces un esfuerzo logístico, los últimos yogures en llegar a tu casa suelen ser los primeros en salir y no al revés como debería ser, porque es que se te han quedado los otros por detrás y no los veías. Así que es una cosa que hay que tener en cuenta. Y por último, que se me la dejaba, al hablar de la temperatura de almacenamiento hay que tener en cuenta también los almacenes secos, ¿no? La idea de necesidad de tener una baja humedad para evitar plagas, ya que pues el agua es un elemento fundamental para la vida, también la vida bacteriana, así que reducir la cantidad de agua pues es fundamental de la humedad, en este caso, porque es agua en el aire, es fundamental para estas formas de conservación. Tener en cuenta que hay alimentos, yo qué sé, estoy pensando en los alimentos curados o los salazones, que toda su conservación se basa de forma casi exclusiva
en la baja humedad, en que cuando hay un estado de baja humedad, pues no proliferan los microorganismos. Y con eso ya tienen suficiente. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a, vamos a hablar ahora un poquito de la distribución de alimentos. Lo hemos almacenado, lo tenemos ahí almacenado. eh, y este proceso de distribución de alimentos, pues tiene que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la carga en transporte, que eso requiere el uso de vehículos refrigerados, bueno, siempre que sea necesario, yo qué sé, para llevar ahí para transportar las Coca-Cola, probablemente no, porque no necesitan refrigeración en el transporte, pero para cualquier otro producto fresco, para los congelados o los alimentos refrigerados, requiere el uso de vehículos refrigerados. O sea, el problema no es, o sea, de hecho no es necesario, no es solo necesario para los alimentos que yo veo en la tienda en el refrigerado, es para cualquier alimento en el que un aumento de temperatura podría perjudicar su calidad, ¿no? Pues la fruta va en camiones refrigerados, no porque en realidad necesite refrigeración, de hecho en las tiendas no suele estar en la zona refrigerada, no necesariamente al menos, pero sí está porque si el camión el camión se calienta porque lo dejo aparcado media hora ahí en una gasolinera, pues me cargo toda la fruta. Así que suele ir en vehículos refrigerados, incluso estos alimentos que no necesitan refrigeración. Eh, claro, este proceso de vehículos refrigerados pues implica el control de temperaturas durante el trayecto, que suele ser un control automatizado y que externamente, mediante elementos de calidad, se puede verificar si estos alimentos han tenido la temperatura que tenían que tener durante este proceso. Otra clave relacionada con esta anterior es el mantenimiento de la cadena de frío. Creo que ya explicamos en otra asignatura cómo funciona o por qué es tan importante la cadena de frío. Lo reitero así brevemente. O sea, básicamente lo que sucede es que lo que estamos haciendo cuando bajamos la temperatura es disminuir la actividad biológica de las bacterias. Hacemos que se reproduzcan y que su metabolismo en general, su actividad, pues vaya más despacio. Si estamos bajo cero, pues de hecho lo que es normal es que se mueran la gran mayoría de bacterias. O sea, las bacterias sí, no sus formas de resistencia, las esporas, que muchas bacterias generan esporas y aguantan la congelación sin problema. No se reproducen, están ahí quietecitas en forma de espora, como una especie de semillita, pero en cuanto vuelve a subir la temperatura un poquito, proliferan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo congelo alimentos o cuando se enfrío, pues lo que sucede es que pues, el volumen de agua que hay en las células aumenta. Pues como igual que cuando meto hielos en la nevera, que sobre si lo dejo ahí hasta el borde, o cuando me dejo un refresco en el congelador, que si se me olvida, ha explotado el refresco. Bueno, pues eso pasa con las células, que explotan, como, como el refresco cuando se congelan. Y claro, todos los líquidos que hay dentro de la bacteria, perdón, todos los líquidos que hay dentro de las células, de los tejidos, de la carne o de los alimentos, pues esos líquidos se quedan ahí disponibles, ahí flotando, nosotros no los vemos, pero se quedan ahí pues en esos alimentos y son mucho más accesibles para las bacterias. Entonces, en cuanto sube un poquito la temperatura, esas bacterias que estaban ahí adormecidas en forma de espora, en cuanto proliferan un poquito, cuando baja la temperatura, empiezan a proliferar a una gran velocidad, porque el alimento está muy accesible. No como antes, que tenían que buscar la manera de entrar en la célula, alimentarse. Aquí está todo, es como un banquete para las bacterias, por lo que crecen a una velocidad enorme. Ese es el problema de congelar. Y si ya ahora lo congelo otra vez, pues lo congelo con toda esa población de bacterias. Entonces, me puede dar una sensación de seguridad cuando en realidad lo que es una carne contaminada. Así que por eso no es buena idea congelar comida que ya ha sido descongelada o evitar esta cadena de frío. Eh, pues eso, un poco a lo que me refería, el evitar la interacción del frío para prevenir crecimiento bacteriano. Una vez hemos hecho este proceso, pues lo que nos quedaría sería la entrega y control de calidad en el punto de venta, que para ello se hace una nueva inspección en productos en destino, porque claro, como hemos transportado, ha habido otro proceso de transporte, cambio, pues todo lo de antes se aplica, la recepción, observar el etiquetado, tal, pues todo el proceso visual y olfativo de ver si está todo bien, la textura es correcta y se produce una nueva inspección para ver que cada vez que hay un cambio de desplazamiento, una posible alteración, pues hay que volver a inspeccionar. Y pues nada, todo lo que no esté bien se registra, pues, envases rotos, los productos deteriorados y eso se remite al distribuidor a comentarle qué es lo que ha pasado.
Y esto, una vez que hemos hecho este proceso de distribución de alimentos, pues tenemos que tener en cuenta también la trazabilidad en la distribución. La trazabilidad, pues es este rastro, esta huella que deja los alimentos en todos los puntos en los que ha estado, para que si hay algún problema podamos detectar fácilmente cuál es el proceso que hay que revisar o mejorar para que no nos vuelva a pasar. Si hay que sancionar, pues igual. Y como digo, es este proceso de rastreo, ¿no? En el que tú tienes que poder saber en cualquier momento, bueno, tú a lo mejor como consumidor no, aunque deberías poderlo, si tienes esa necesidad, pero vamos, la persona que distribuye, el del punto de venta, el Ministerio de Sanidad, pues tiene que ser capaz de rastrear los alimentos, desde dónde han salido hasta dónde han llegado. Yo no puedo coger, tener mi huerto aquí en mi casa y venderle 10 kilos de tomate al Carrefour. Tengo que justificar de dónde saca esos tomates, que he seguido todos los criterios de calidad, etcétera. Hay una serie de elementos claves de la trazabilidad, aunque todos los puntos son importantes, las claves son, primero, el origen de las materias primas, de dónde se han obtenido estas materias primas, el registro de lotes y fechas de producción, ese pues está relacionado con lo del etiquetado que hemos visto antes, y el control de incidencias en la cadena de suministro, que se quedan registrados, ya lo hemos visto antes, y ese registro pues tiene que ser accesible en todo este proceso de trazabilidad. Y esto, bueno, pues tiene la ventaja de que facilita el retiro de productos en caso de alerta sanitaria, por ejemplo, ¿no? Que si ha habido un problema, pues ya pues podemos verificar si el problema ha sido en la primera fase de producción, pues oye, a lo mejor no hace falta que la tienda retire todo ese producto, sino únicamente un lote, el que le ha llegado desde ese almacén. O si ha sido en la tienda, pues habrá que retirar el lote entero. O sea que permite pues ir ajustar con más precisión los posibles problemas. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de los distintos métodos de conservación que se aplican en todas las fases de esta cadena, ¿no? Siempre que tiene que haber un almacenamiento de la comida, pues vamos a ver cómo se puede conservar. Estoy yendo un poco rápido porque no quiero que se me acabe el vídeo de Jitsi, pero recordad que podéis preguntar lo que necesitéis. Vale, ¿cuáles son las ventajas bueno, o sea, los objetivos, perdón, de los métodos de conservación? Primero, el primero ya lo hemos hablado, ¿no? Que es evitar el deterioro y la proliferación de microorganismos. Los microorganismos, los agentes, los distintos microorganismos son el elemento fundamental de pérdida de calidad de los alimentos. También puede haber golpes o cambios químicos, pero la inmensa mayoría de las pérdidas de calidad de un alimento tiene que ver con los microorganismos. Y para evitar esa proliferación, pues es necesario aplicar métodos de conservación. Esto es una lucha, o sea, una necesidad de las sociedades humanas que está datada desde el origen de las sociedades humanas. O sea, mucho antes del descubrimiento de la agricultura, de tal, ha existido la necesidad de ver cómo conservar los alimentos. O sea, tenemos pruebas del Paleolítico en la que los seres humanos de esta época ya buscaban la manera de conservar su comida durante más tiempo, pues yo qué sé, mediante salazones o mediante ahumados para preservarlo y que aguante más tiempo, que no deja de ser un incordio tener que comértelo todo ahí en el día. Esto permite prolongar la vida útil de los productos, ¿no? Porque imagínate, si no tuviésemos métodos de conservación y solo pudiésemos comer alimentos frescos, si yo vivo lejos, o sea, en Madrid no podría haber pescado, por ejemplo, porque no hay manera humana de que llegue en el día. Bueno, sí, aunque puede llegar, pero no, a lo mejor no todos los días me llega el pescado que quiero. O sería imposible que hubiese lechugas en Inglaterra, ¿no? Si no hubiese manera de tener estos métodos de conservación que permitan alargar en unos días su vida útil. Y permite una distribución y eficiente el aprovechamiento de recursos. Imagínate qué ventaja es que yo pueda mandar todas las lechugas a la vez cada 2 días, ¿no? En vez de tener que mandar una a una. Bueno, vamos a ver, en principio tenemos y preserva pues eso, las propiedades organolépticas que tiene que ver con la calidad, como hemos hablado anteriormente. Y en esencia vamos a tener 3 tipos de conservación. La más común es la conservación por frío. Para la conservación por frío vamos a, vamos a tener varios tipos de conservación dependiendo de las necesidades que tenemos con nuestro alimento. Por un lado tengo la refrigeración, que es la conservación en temperaturas entre 0 y 5 grados, ¿vale?
que tiene como objetivo reducir el crecimiento de microorganismos por reducción de su actividad biológica. Y esta reducción de su actividad biológica está relacionada pues con la dificultad, pues a medida que hace más frío, los microorganismos tienen más dificultades para realizar sus procesos biológicos. Los hacen igual, pero más despacito, porque las reacciones químicas que le permiten la vida son reacciones que requieren energía y mientras más baja la temperatura, más energía requieren. Entonces, pues es un método muy sencillo de ralentizar el crecimiento de microorganismos. Lo aplicamos en lácteos, carnes frescas, frutas y verduras. Todo esto son alimentos que se benefician de esta prolongación de la vida útil, porque si no la leche pues sería una odisea poder utilizarla en más allá si no vive cerca de un sitio donde hay una vaca, por ejemplo, pero con el método de refrigeración permitimos que exista este alargamiento de la vida útil sin que sea necesario que haya, o sea, sin que se altere significativamente las propiedades de ese alimento, el sabor, la textura, etcétera. La otra opción que tenemos como conservación por frío es la congelación, que son temperaturas en torno a los 18 grados bajo cero o menos incluso, dependiendo de si es un congelado o un ultracongelado, y esto sí que detiene completamente el crecimiento microbiano. Como ya hemos hablado antes, la congelación mata las bacterias. Mata las bacterias, pero no mata todas las bacterias. O sea, no mata las formas de resistencia de las bacterias, que son las esporas. Las esporas, bueno, hay otras formas de resistencia en alguna otra, pero vamos, generalmente cuando se congela una bacteria, pues muchas de estas bacterias, cuando mueren, forman unas estructuras de protección, que son las esporas, que aguantan vamos, todo el tiempo que haga falta. Se han encontrado, para que veáis lo que puede aguantar una espora, en la Antártida se ha encontrado esporas de bacterias que llevan congeladas miles de años, o sea, en hielo, se ha hecho un agujero ahí en el hielo, ahí bien profundo, se ha cogido una muestra de hielo, había bacterias en forma de espora y cuando se ha descongelado ese hielo, esas bacterias han puesto a vivir ahí tan panchas. O sea, que es una forma de protección que dura... o sea, no esteriliza la congelación, lo único que hace, bueno, lo único que ya es mucho, es eliminar las bacterias y dejar solo estas formas de protección. Y lo conserva, claro, por largos periodos, que es exactamente tan largo como el tiempo en el que esté congelado. En principio, si un alimento está congelado, no debería ponerse malo nunca, o sea, si mantiene la misma temperatura. Si nos ponen una fecha de caducidad en alimentos ultracongelados es más por una pérdida de calidad o algo así, pero es raro que se produzca una pérdida de salubridad si, si ha estado congelado a la misma temperatura todo el tiempo, que como digo es que no hay bacterias que estén ahí actuando. Vale. Tenemos también que tener en cuenta en esta conservación por frío las diferencias entre congelación lenta y rápida. Cuando hacemos una congelación rápida, se forman, muy rápida, que requiere mucha energía, pues se forman cristales pequeños que mantienen la textura y cristales de hielo, vamos, que mantienen la textura y la calidad de los alimentos. Mientras que cuando la congelación es lenta, como es por ejemplo la que yo hago en mi nevera, pues se forman cristales grandes que esos sí pueden afectar a la textura, con lo que lo normal, habitual es que se hagan congelaciones rápidas, las que son energéticamente más costosas. Otra opción de conservación es la conservación por calor. Para ello tenemos varias técnicas. Por un lado estaría la pasteurización, que reduce, pues que es este proceso que reduce los microorganismos patógenos sin alterar significativamente el producto. Lo que hacemos es calentar a una temperatura entre 60 y 70 grados durante un breve periodo de tiempo. Esto lo que hace es elimina a la gran mayoría de las bacterias y por lo que alarga significativamente la duración del producto, pero como no hemos llegado a la temperatura de ebullición, las proteínas de estos alimentos no se han alterado, no se han desnaturalizado, que es el proceso que le pasa a las proteínas cuando se calientan, pues como un huevo frito, ¿no? Pues un huevo frito no tiene nada que ver con un huevo crudo. No hemos llegado a esas temperaturas, por lo que generalmente el cambio de sabor pues es mínimo, que el que le gusta una cosa pues suele notar ese proceso de pasteurización. En cambio, cuando la temperatura sube por encima de los 100 grados, pues se ha esterilizado, nada vive a más de 100 grados, por lo mismo de antes, ¿no? Porque necesitamos agua en estado líquido, todas las bacterias están formadas por agua en esencia, y cuando llegamos a los 100 grados ese agua hierve, así que esas bacterias se mueren, y aquí no hay ni esporas, ni formas de resistencia, ni nada. La inmensa mayoría de las bacterias se mueren a estas temperaturas, cuando no, las que no, ya estamos hablando de bacterias muy especiales que bueno, normalmente no están en los alimentos. Entonces lo destruye todo.
Y entonces, pues lo que se hace es generalmente con esto ya es un proceso de conservado, porque si yo esterilizo a 100 grados y lo tapo y no dejo que entre nada, eso va a aguantar ad eternum. Esto también me hace gracia que yo qué sé, que lo encontraron justo también, mira, de la Antártida, en una expedición de Shackleton, que es un señor ahí que se fue de expedición, encontraron un antiguo almacén suyo de alimentos que lo dejó ahí, que tenía comidas enlatadas desde el siglo XIX y la comida seguía en buen estado, para que veamos lo que puede aguantar esto. Y el otro proceso que tendríamos es el UHT, el uperisizado, que es un tipo de conservación por calor, que lo que se hace es pues, poner una temperatura muy alta, 150 grados por 1 o 2 segundos. Esto lo que te permite es pues, prolongar la vida útil y haces un proceso de, pues que no requieren refrigeración. La leche que está uperizada, que es la mayoría que consumimos aquí en España, por ejemplo, pues no hace falta meterla en la nevera, la metes pues, cuando está abierta ya, pero cuando está cerrada, pues no sería necesario. Los yogures uperizados, que alguno hubo durante un tiempo, estos que ponían esterilizados después de la fermentación. Eso es lo que le hicieron fue, pues este proceso de upericización en el que se hacía una gran temperatura durante poco tiempo. También lo usan en los comedores de los colegios, por ejemplo, estos yogures, porque lo que pasa es que no necesitan conservación, no necesitan conservación en frío, por lo que son mucho más cómodos de almacenar en grandes cantidades. Pero bueno, sí que altera el sabor, ¿no? No sabe a yogur ahí normal, que cuando un yogur pasteurizado sí que mantiene. Eh, pues eso, sobre todo en estos productos envasados. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el zumo de naranja envasado, este de Tetrabric, sabe un poco distinto? Pues es por esto, porque tiene un proceso de upericización, de UHT, que altera el sabor, pero claro, prolonga la duración durante meses o años incluso. Entonces, que no se pone malo en realidad, mientras esté en su brick ahí cerrado y se conserve en buenas condiciones. Lo único que lo puede llegar a si yo tengo un brick de zumo, de estos de zumo de naranja, de lo que sea, que con este proceso, lo único que en realidad puede provocar que se ponga malo es que el envase se deteriore. Un brick es casi inmortal. O sea, pero si el envase está bien guardado y en una temperatura y una lumina, yo qué sé, y una humedad constante, eso no debería ponerse malo jamás. Bueno, pues aparte de esta conservación por frío y por calor, pues tenemos otros medios físicos, que es, por ejemplo, pues hay un montón, ¿eh? He puesto unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la liofilización, que es una congelación seguida de una eliminación de agua por sublimación. La sublimación es un proceso químico que consiste es un cambio, bueno, los cambios de estado ya los conocemos, ¿no? Condensación, evaporación, pues la sublimación es el cambio de gas a líquido o de líquido a gas. Cuando se produce alguno de estos dos cambios lo llamamos sublimación. Entonces, con la liofilización, pues hacemos un proceso rápido de paso de sólido a gas y eliminamos este agua se extrae mediante cámaras de vacío que eliminan este agua y dejan a la comida el alimento totalmente seco, sin líquidos. Entonces, pues no se deteriora. Cuando tiene agua, pues no se deteriora. Claro, la conserva la textura y los nutrientes y, por ejemplo, pues se aplica en cafés, frutas y productos espaciales que están bien liofilizados sin nada de agua por este proceso. Otro método físico, que como veis va a ser siempre parecido con esta idea de retirar el agua, es la desecación. Y esta pues puede ser directamente por calor o aire seco, con un secador o con un ventilador así echándole aire seco durante un tiempo. Y se aplica, por ejemplo, en las especias, en los frutos secos y en las legumbres, que tienen este proceso de secado para facilitar su conservación. Ahí el saco de judías. Estas judías lo que se ha hecho es un proceso de desecación, de perder toda su humedad. Cuando yo cojo una judía del huerto no tiene este aspecto ni esta textura, es una semilla que está húmeda. Pero claro, con ese proceso de desecación, pues se queda ahí y la puedo almacenar en sacos y se conserva durante eones. Y esto, como digo, son procedimientos tradicionales, ¿eh? Esta idea de desecar los frutos secos o las legumbres, pues se lleva haciendo toda la vida. Sacos y tinajas de lentejas o de judías desecadas, pues tenemos evidencias, como mínimo, desde tiempos de los romanos. Así que no es una cosa así nueva. Y por último, otra puede ser mediante la radiación, el uso de radiaciones ionizantes que destruyen los microorganismos.
que esto se puede utilizar en especias, en carnes o alimentos envasados. Directamente se emiten estas radiaciones ionizantes que destruyen específicamente los microorganismos y, pues claro, permiten mantener todas las condiciones químicas del alimento, por lo que no alteran el sabor ni la textura, pero lo dejamos ahí prácticamente estéril. Vamos, que hay muchos, ¿eh? Estos son solo unos cuantos ejemplos. Vale, otra sería el uso de aditivos y conservantes, que eso también es pues, muy tradicional en la alimentación actual. Sustancias químicas que de alguna manera faciliten esta conservación. Tenemos por un lado los antioxidantes, que evitan la oxidación de grasas y cambios de color. O sea, es verdad que hay mucha campaña ahí, yo lo entiendo, en contra de los conservantes y otros aditivos, pero es que en realidad muchos de ellos son inocuos y lo que hacen es facilitar y mantener un poco las cosas de calidad, ¿no? Que se vean mejor, que tengan mejor aspecto y tampoco alteran ahí. Pero bueno, tampoco pasa nada por acostumbrarnos a comer las cosas que tengan su color natural. Pero claro, si alguien, por ejemplo, ve un jamón, yo qué sé, un jamón serrano, un jamón ibérico, o el ibérico no, pero el serrano, que no tenga aditivos, antioxidantes en este caso, el aspecto es mucho menos apetitoso que el que lo tiene. O sea, porque del color rojo y todo, y la gente se lo come menos. Y aunque el sabor probablemente sea prácticamente idéntico y probablemente es más saludable el que no los tiene. Pero claro, no estamos acostumbrados a ver, pues eso, una carne con unos colores menos vivos y tendemos a comer la que tiene antioxidantes por este motivo. Otro serían los conservantes químicos, sustancias químicas que evitan el crecimiento de microorganismos, que bueno, pues generalmente son inocuos o suficientemente inocuos como para que hayan pasado los controles de calidad de la Unión Europea, que son muy estrictos. Algunos ejemplos de estos aditivos y conservantes sería el anhídrido sulfuroso, que previene que se parden las frutas y vinos. Básicamente lo que hace es ralentizar las reacciones de oxidación que tiene la fruta cuando cuando entra en contacto con el oxígeno. Y esas reacciones de oxidación son las que producen que la fruta pues, adquiera ese tono pardo típico de la fruta cuando está madurando. Entonces añadimos este producto que ralentiza esta reacción química de maduración de la fruta, porque al final la maduración es un proceso químico y bueno, pues aguantan con un color así saludable más tiempo. O también el ácido benzoico, que inhibe los mohos y las levaduras en bebidas y encurtidos. Se añade a estos productos y inhibe este crecimiento de mohos y, bueno, en general de todos los hongos, porque los mohos y las levaduras son tipos de hongos. Otros métodos tradicionales serían el salazón y el ahumado, que bueno, ya hemos hablado un poco ahí de un salazón, que es el curado. El salazón al final lo que consiste es en reducir el agua disponible para microorganismos añadiendo medios salinos, medios muy salados a los alimentos. Esto provoca, por un lado, que todo este medio salado absorbe el agua, absorbe y retiene el agua, por lo que no deja agua disponible para la proliferación de los microorganismos, y por otro lado crea un medio ultrasalino, ¿vale? Que inhibe el crecimiento de microorganismos. Hay muy pocos microorganismos que crezcan en medios ultrasalinos. Pues, por ejemplo, las bacterias arqueas que crecen en las salinas. Yo qué sé, si vemos una salina ahí cerca de la playa, en Alicante, donde sea, vemos que hay como un tono rojizo. Eso es por unas bacterias que pueden crecer en esos medios, que son muy poquitas las que lo pueden. Pero claro, esas bacterias en el cuerpo humano no proliferan porque precisamente necesitan vivir en medios ultrasalinos, por lo que la inmensa mayoría de las bacterias se mueren cuando están en este medio. Y se aplica pues en pescados y carnes curadas, y esto pues, en realidad se podría aplicar en todo, pero claro, es que nos gusta el sabor de los pescados y las carnes en salazón. Si nos gustan las frutas en salazón, que obviamente no están buenas, pues lo haríamos también con las frutas, o sea, nada impediría hacerlo. Pero claro, con bacalao, con pescados y carnes curadas, pues lo hacemos porque estamos acostumbrados a ese sabor, porque se llevan milenios, literalmente milenios, pues haciendo salazones de pescados y carnes curadas. Otro proceso también súper tradicional, como digo, desde el paleolítico, es el ahumado, que es aplicar humo para deshidratar. Lo que hace al final el humo es secar, eliminar el agua que hay entre los tejidos y aporta estos compuestos antimicrobianos, pues que son derivados de la combustión de la madera, que también inhiben el crecimiento de las bacterias. Y lo aplicamos pues en embutidos, en pescados y en quesos. Y otra vez es un tema tradicional, ¿eh? O sea, si nos gusta ciertos embutidos ahumados es porque lo que sea, comemos el salmón ahumado y no en salazón, es porque
estamos acostumbrados. O sea, si nos hemos acostumbrado a lo mejor a hacer salmón en salazón, pues no lo ahumaríamos. Y por último, me gustaría hablar de la fermentación como método biológico. La fermentación es un proceso biológico, pues de los más antiguos de la historia de la vida en la Tierra. Básicamente las bacterias lo que hacen es alimentarse, es un proceso más complejo, estoy simplificando, pero lo que hacen las bacterias es alimentarse a partir de ciertos elementos, de ciertas moléculas químicas y producen, pues claro, se alimentan y producen unas sustancias de desecho. Bueno, pues se da la casualidad que esas sustancias de desecho que producen las bacterias, algunas bacterias, en su alimentación, en este tipo de alimentación, la fermentación, pues a nosotros los humanos nos gustan como alimentos. Por ejemplo, el yogur. El yogur es producido por algunas bacterias que están en la leche, están de forma natural en la leche, aunque generalmente pues, se añade el cuajo de pues eso, pues una cucharadita del yogur que ya hemos hecho porque nos gusta específicamente esas bacterias como hacen la fermentación. Estas bacterias lo que hacen es alimentarse de la lactosa de la leche y pues rompen los sacáridos los disacáridos de la leche, las proteínas, los azúcares de la leche y el producto de desecho de esa fermentación pues es el yogur, que es lo que nos comemos. Cuando comemos un yogur al final nos estamos comiendo el producto de desecho de este proceso, bueno, producto de desecho, o sea que ni siquiera de desecho, pues el producto. En plan, hay unos reactivos y unos productos de esta reacción química. Pues nos estamos comiendo el producto de esta reacción química de fermentación, del aprovechamiento que ha hecho la bacteria de ese alimento, además de las bacterias. Las bacterias nadie las ha quitado del yogur, siguen ahí y también nos las comemos y de hecho son muy saludables para el cuerpo humano. De hecho, algún intento que se ha intentado hacer de productos de yogures sin esas bacterias, pues como alteran el sabor, pues no han tenido así mucho éxito comercial. O también el proceso de formación del queso, o es un proceso también de fermentación. Pues en este caso lo que se ha hecho, la leche, pues es otra bacteria que en vez de convertirla en yogur lo convierte en quesos. O los encurtidos, o el kimchi, o el pan de masa madre, que es pues, el proceso en el que pues la levadura se alimenta, se nutre de una mezcla de agua y harina y azúcares, pues, formando esa masa madre. Y esto, pues encima de que no perjudica y que aumenta la vida útil de los productos, pues tiene el beneficio adicional de que genera productos diferentes pues, que son apreciados culinariamente y encima tienen un valor nutricional aumentado, muchos de ellos, porque son sustancias más simples químicamente y son más fáciles de ser absorbidas por el cuerpo humano. Un buen ejemplo es la leche, por ejemplo, ¿no? Que la leche, pues la lactosa es muy complicada de digerir por la mayoría de las personas por la ausencia de lactasa, pero en cambio los productos digeridos por las bacterias, fermentados por las bacterias, pues sí que se pueden absorber porque son generalmente pues azúcares simples que han sido rotos por el proceso de fermentación de las bacterias. Bueno, vamos a hablar también ahora un poquito del almacenamiento de alimentos. Bueno, que ya podemos ver así los objetivos que tiene este proceso: mantener la calidad y seguridad de los productos, prevenir la contaminación y el deterioro y optimizar la rotación de productos, que son cosas que ya hemos ido planteando antes, y asegurar el cumplimiento de normativas sanitarias. Y para este almacenamiento pues tenemos que tener en cuenta distintos factores que ya hemos ido introduciendo anteriormente, pero bueno, es que son cosas que afectan a varios pasos del proceso. Entonces, no voy a insistir tanto en ello ahora, lo añado aquí para que tengamos en cuenta tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la temperatura en varias fases del proceso. Tenemos en cuenta la temperatura específica que tiene cada alimento, que ya hemos hablado de ello antes. Tenemos en cuenta la humedad, teniendo en cuenta sobre todo, o sea que en general es poco habitual que haya alimentos que en su almacenamiento toleren la humedad. O sea, lo más recomendable es tener espacios con niveles de humedad bajos o muy bajos. Es complicado, no sé qué ha salido aquí, perdón. Existen muy pocos ejemplos de alimentos que tengan de hecho no me viene ninguno a la cabeza, que requieran niveles de humedad altos. Y un proceso de ventilación que asegure pues esta sequedad, la ventilación para evitar la proliferación de microorganismos o los gases, ¿no? Esos microorganismos que vendrán generalmente de la gente que está manipulando estos alimentos. Por eso suelen ser lugares cerrados y con acceso limitado.
De hecho, si nos fijamos, es muy habitual cuando vemos imágenes o yo que sé, algún vídeo de gente en almacenes de alimentos o en sitios de distribución de alimentos a gran escala, pues la gente suele ir con bata, gorro, guantes y mascarilla, o sea, pues, en plan ahí, y es porque la idea es evitar estas acumulaciones de microorganismos en el medio. Y la separación y organización que ya hemos visto antes para evitar la contaminación cruzada, así que, por supuesto, pues la limpieza y desinfección regular para evitar la proliferación de microorganismos. Eh, bueno, pues aparte de estos factores principales en el almacenamiento, tenemos que tener en cuenta qué tipo de almacenamiento nos viene bien. Por un lado tenemos almacenamiento seco, ya lo hemos introducido antes, que es el que se realiza para productos no perecederos. Estos pues no necesitan refrigeración especial, sitio seco, una temperatura constante, etcétera, pero no refrigerado estrictamente. Pues por ejemplo las harinas, las legumbres, las especias, que generalmente han tenido este proceso de secado previo y ya no les hace falta una temperatura refrigerada, pero sí un espacio pues, con baja humedad y buena ventilación. Luego tenemos el almacenamiento refrigerado, que este es el característico para alimentos perecederos, en el que la temperatura ya hemos visto que estará entre 0 y 5 grados. Y por último, almacenamiento congelado, que se hace para productos que requieren larga conservación, pues estos ultracongelados, los carnes, los pescados, las verduras, que tenemos la sección de congelados del supermercado, que tienen que tener una temperatura en esa zona de almacenamiento, no en la zona de venta, de unos 18 grados, de al menos 18 grados bajo cero. Eh, Vamos a analizar brevemente cada uno de estos tipos de almacenamientos. Como hemos visto, el almacenamiento de alimentos secos se produce, pues, que no requiere una refrigeración específica, bueno, pues se hace en áreas frescas, ventiladas y alejadas de fuentes de calor. Es necesario evitar el contacto con el suelo, ya lo hemos visto, porque la contaminación suele ir de abajo arriba, y tiene que haber un proceso de protección contra plagas que incluye inspecciones periódicas, no vale con creer que no hay, sino que hay que comprobarlo, y un almacenamiento en envases sellados. Y hay un proceso organizativo que especifique qué tipo de cosas tenemos almacenadas y la fecha de recepción para, pues ya sabéis, para esto del first in, first out. Lo primero en entrar es lo primero en salir. Los productos refrigerados, pues tienen que, ya hemos visto, una temperatura óptima entre 0 y menos 5, entre 0 y 5 grados, si no serían productos congelados. La separación de alimentos, un control de humedad que prevenga moho y bacterias, porque pueden proliferar a estas temperaturas, y una rotación de productos de acuerdo con el método FIFO, ya sabemos, first in, first out. Y luego el almacenamiento de productos congelados, que se da pues en temperaturas de al menos 18 grados bajo cero. eh, Tiene que haber un proceso de protección del producto y una distribución en el congelador para evitar problemas. Aquí he puesto evitar bloquear la circulación del aire frío, más que bloquear, que eso es complicado. Lo que me quería referir es a que haya una distribución uniforme del frío en todo el congelador. O sea, eso sí que se puede alterar según cómo lo he distribuido. Si pongo en la zona de salida del congelador, pues pongo ahí todo pues un grupo de cajas grandes, pues puede ser que no se distribuya de forma uniforme el frío y que tenga una zona mucho más fría que el otro lado del congelador. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Y por último, tener en cuenta los procesos de descongelación segura. Si esto lo vamos a vender descongelado, pues tenemos que tener en cuenta el proceso de descongelación segura que se hace en refrigeración o microondas y nunca a temperatura ambiente. Esto es interesante porque creo que hay un error así en general cuando hacemos esto en casa de descongelar las cosas a temperatura ambiente. Que tenemos que tener en cuenta que la temperatura de máxima proliferación de bacterias pues se da en torno a entre los 6 y 15 grados más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo descongelo al aire libre, a temperatura ambiente, saco de la nevera y pongo ahí en la mesa el filete que me quiero comer mañana, que pienso que descongelándose despacio va a ser mejor, pues lo que pasa es que estoy creando un medio muy adecuado se va a empezar a descongelar de fuera hacia adentro, para empezar. Va a empezar a descongelarse de la zona de fuera, que es donde está en contacto con el calor, y ver descongelándose despacito de fuera hacia adentro. Y en todo ese proceso de descongelarse de fuera hacia adentro, voy a tener siempre un espacio entre medias, entre lo que está congelado y lo que no está congelado, esa frontera, en la que voy a tener muchos líquidos ya en estado líquido, porque ya se han descongelado, pero la temperatura bastante fresquita porque está pegado a una zona congelada. Así que tengo temperatura entre 6 y 7 grados, que es la idónea
para que crezcan las bacterias. Y encima lo voy haciendo muy despacito. Esa barrera va creciendo muy despacito hasta que se descongela toda la comida, por lo que se me va contaminando toda la comida de forma más rápida. O sea, si esto lo voy a cocinar mañana, pues según se descongele no pasa nada. Pero si no va a ser así, lo más recomendable es descongelarlo en el microondas o en el horno, donde sea, ya que de esa manera se descongela todo a la vez. No existen estos procesos intermedios, paulatinos, estos espacios paulatinos de gran proliferación de bacterias. Se descongela todo a la vez, todo pasa de -5 grados a 15 grados, que es una temperatura de menos eficacia. O sea, no estamos creando ese medio tan perfecto para la proliferación de bacterias. Lo mismo con el microondas, ¿no? Pues estamos creando, evitando ese medio de crecimiento perfecto, que es donde las bacterias se más despacito para que vayan proliferando y cada vez su medio se vaya haciendo más grande. Entonces es una cosa que hay que evitar. Vale, pues también quería tener en cuenta, hablando del almacenamiento, de las alteraciones que se producen, el impacto de las temperaturas en los alimentos. Las altas temperaturas, estamos hablando de altas temperaturas en el almacenamiento, pues aceleran la descomposición y crecimiento bacteriano, que son dos procesos ligados, ¿no? La descomposición se produce por el crecimiento bacteriano. Provoca enraciamiento, o sea, que se vuelvan rancias las grasas, y esto es debido a los procesos de desnaturalización de las proteínas. Aquí no intervienen directamente las bacterias, que también pueden, pero aquí lo que estamos hablando es de que las proteínas de las bacterias, las proteínas de las grasas, las proteínas que están dentro de la grasa, que las proteínas no son grasas, en general pues sí que hay proteína, no suele haber grasa pura, pues tienen procesos de desnaturalización que alteran el sabor. En cambio, si las temperaturas son bajas, pues se aumenta la preservación de los alimentos, pero se pueden generar quemaduras por congelación si no se almacenan correctamente, ¿no? Esto es un problema de la manipulación de alimentos a bajas temperaturas. Cuando las alteraciones son causadas por la luz, pues lo que nos puede pasar es que se produzca la oxidación de la grasa, porque estas oxidaciones pues, son dependientes de la luz. Entonces se puede provocar, por ejemplo, la rancidez en aceites, en frutos secos o productos lácteos, que es en esencia normalmente una alteración del color o del sabor o de la textura sin mayores problemas para la salud. O la pérdida de vitaminas, especialmente, como digo aquí, en productos lácteos y jugos naturales, ya que esta radiación solar provoca un deterioro de esas vitaminas. Entonces, básicamente producen su descomposición. Las vitaminas son sustancias químicas muy delicadas que cuando pues, se produce esta radiación solar pues, se descomponen en sus distintos componentes. O la pérdida, que es lo más normal, de sus pigmentos naturales, que esto tampoco quiere decir nada. O sea, me refiero, pues se produce un cambio de color en las frutas o verduras, y esto pues lo podemos observar con cualquier fruta o verdura cuando se queda al sol, pero que no necesariamente tiene que provocar ni siquiera una pérdida en el sabor, pero es verdad que cuando no tiene esa calidad, pues no se consume. O tenemos también los problemas relacionados con la humedad, que el principal sería la aparición de mohos, las bacterias también, pero bueno, las bacterias aparecen en todo caso, pero con la humedad está relacionado sobre todo la aparición de mohos, que son hongos que se alimentan de estos alimentos, y el reblandecimiento de alimentos secos como cereales y harinas. Igual, pérdida de calidad, si se humedece pues puede aparecer mohos, o sea que suelen pasar todas estas cosas a la vez. O por último, la formación de cristales de hielo en congelados mal almacenados. Estos cristales de hielo pues alteran la calidad del producto. O la pérdida de textura en pan y galletas, porque son básicamente alimentos que están en un molde, hechos con un molde, pues la forma de la galleta, ¿no? Cuando se produce un aumento en la humedad, pues pueden perder esa forma, esa textura pues con el que han sido diseñadas. Y creo que no me dejo ya ninguna. Ah, sí, los relacionados con el tiempo de almacenamiento. Vale, pues en este caso tendríamos sobre todo la pérdida de vitaminas y minerales, que es el mismo proceso que hemos visto antes de la luz, pero es que en realidad es inevitable, ¿no? Estos elementos químicos se van a deteriorar, ya sea por efecto de la luz, con el efecto de la luz se hace más rápido, pero con el tiempo van a acabar deteriorándose, porque como digo, son elementos químicos bastante inestables. Entonces, con el tiempo, pues se producen reacciones que los desestabilizan. Y también la oxidación de nutrientes como frutas y verduras que están almacenadas por tiempos prolongados. La oxidación generalmente produce cambios de color, cambios de olor,
La fruta oxidada pues está relacionada con los procesos de maduración. Cuando lo que yo entiendo por esta fruta está madura, pues una gran parte de esta definición así de esta fruta está demasiado madura, pues tiene que ver con procesos de oxidación. Y el cambio de textura y sabor en alimentos almacenados por mucho tiempo, que eso lo hemos podido observar alguna vez incluso en casa, cuando te sacas aquí unas galletas que ni sabías que tenías y dices, sí están buenas todavía, pero están buenas, no son malas, pero saben como raro. Y ahora sí, que creo que no me queda ya ninguna más. Pues mira, justo me quedan 5 minutillos, así que perfecto. Voy aquí a dejar de compartir. Espera. Permanecer y exportar si es lo que tengas que hacer. No me quites sin vídeo, por favor. Quiero mi vídeo. Y voy a cerrar por aquí. Bueno, no. Te voy a tener que salir de aquí. Esperemos que todo vaya bien con el Jitsi. A ver. Vale, voy a detener la grabación.